Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. ¿Estamos listos esta noche para continuar el estudio de la palabra del Señor? Siempre es una motivación para este servidor verles, ver caras nuevas, hermanos que nos están acompañando. Que el Señor les bendiga, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros en esta hermosa actividad. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Una pregunta fácil de repaso. ¿Cómo se llama el tema general que estamos considerando? Yo solo veo los labios que se mueven, pero no entendí muy bien. El tema general, su gloriosa iglesia, en el libro de los Hechos. Estamos estudiando de la iglesia en el libro de los Hechos. ¿Cuál es el tema o el subtema que comenzamos la semana pasada? Este que está aquí abajo. Las predicaciones edifican su gloriosa iglesia. ¿Cuál fue el primer tema que vimos? ¿Alguien recuerda? El primer tema que vimos ya hace 3 semanas. Recuerden que siempre todo va a girar en torno al tema de la iglesia. No sé si es Dios el Hijo predicó acerca de la iglesia, no sé si es ese. Ok, muy bien. Dios Padre prometió a la iglesia. Ajá. Dios Hijo predicó de la iglesia. Dios Espíritu Santo predijo. Si usted quiere usar profetizó, también es válido porque empieza con P. Dios Padre prometió a la iglesia. Dios Hijo predicó de la iglesia. Dios Espíritu Santo predijo o profetizó de la iglesia. Muy bien. Estamos considerando entonces el tema de que las predicaciones edifican la gloriosa iglesia del Señor. La semana pasada, si recuerdan, hermanos, ya nos vamos acercando. Cuando uno se va acercando un poco más a lo que está más fresco, es más fácil recordar, ¿cierto? Hemos hecho un repaso de lo que está un poco más viejo y se nos va olvidando. La semana pasada hablamos acerca de la primera predicación o del primer sermón de Pedro. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba, cómo se titulaba ese sermón? ¿Lo recuerdan? Vamos a hacer un repaso rápido, hermanos. Fran está diciendo. ¿Qué dijo Fran, perdón? Ahí estaban diciendo. Muy bien. Nuestro Señor y Salvador. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 47. Voy a avanzar esto, hermanos. Ok, hasta ahí. Para hacer un repaso rápido que todos puedan recordar, el primer sermón de Pedro se basó en la persona de quién. ¿De quién predicó Pedro en Hechos capítulo 2? ¿Cuál fue el centro de su sermón? Nuestro Señor Jesucristo, Cristo, Jesús. Hechos 2:22, ¿qué dice? Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Es decir, aquí voy a empezar a predicar. ¿Cuál es la primera palabra que usa Pedro en su predicación? Varones israelitas, oíd estas cosas. Primera palabra. Jesús Nazareno. Su primera palabra es Jesús. ¿Cuál fue la última palabra que Pedro usó en su sermón? Hechos capítulo 2, versículo 36. ¿Cuál fue esa última palabra? Dígalo fuerte. Amén. Señor y Cristo. Note qué interesante. Pedro comienza su sermón con la primera palabra fue Jesús. La última palabra de su sermón fue Cristo.
Este es un sermón cristocéntrico. Ahora, si ustedes recuerdan lo que vimos la semana pasada, mis amados hermanos, yo compartí con ustedes 4 cosas que Pedro usa o dice en su sermón para probar que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Recuerdan? Eso es lo que Pedro hace en su sermón. Probarle a su audiencia que Jesús es el Hijo de Dios. Usó 4 cosas. Esta sí que el que me las diga, se lo prometo aquí delante de todos ustedes, un premio. Un premio el próximo domingo al que me diga esas 4 cosas. Y no se vale ver los apuntes porque así cualquiera, ¿no? La primera cosa que Pedro usa para probar, o dice, para probar que Jesús es el Hijo de Dios, es la confirmación. La confirmación. ¿A qué me refiero con confirmación? Pedro dice: varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo en presencia de todos ustedes, como ustedes mismos saben. ¿Cómo confirmó Jesús que él era hijo de Dios? Por sus señales y milagros. ¿Cuál es la segunda cosa? Su crucifixión. Si a ustedes les gusta tomar notas como a mí y les gusta recordar fácil, estos van a terminar con ión, todas ión. Su confirmación, su crucifixión, la tercera, su resurrección. ¿Qué probó realmente que Jesús era hijo de Dios? No tan solamente que murió en la cruz, sino que resucitó también. El versículo, a ver, versículo 31, dice Pedro en su sermón, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. ¿Quién habló antes de la resurrección de Cristo? David. ¿Quién podía dudar que lo que David había dicho era cierto? Bueno, dice Pedro, este Dios resucitó a Cristo Jesús, que su alma no fue dejada en el Hades ni vio en corrupción. A este Jesús resucitó Dios, y le dice Pedro, de lo cual todos nosotros somos testigos. Confirmación, crucifixión, resurrección y la última, exaltación. Exaltación. ¿A qué me refiero con exaltación? ¿O a qué se refirió Pedro? Verso 33, vean que no lo estoy inventando yo. Verso 33 dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Con 4 razones, Pedro les prueba a esta gente que Jesús era el Hijo de Dios. Y les dijo, sinceramente, ustedes mataron a Jesús. Varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de ese Jesús. Recibirán el perdón de sus pecados y también el don del Espíritu Santo. 3,000 personas obedecieron. 3,000 personas obedecieron ese día. La iglesia del Señor fue establecida y la iglesia del Señor crecía diariamente. Si crecía a razón de 1 persona por día, ¿cuántos bautismos tenía esa iglesia en el año? 365 bautismos al año. Si crecían solo 1 persona por día, imagínese usted, ya casi vamos a celebrar el primer aniversario nuestro. Yo sé que todos están felices. Imagínense que hubiéramos crecido a esa magnitud tan pequeña, una magnitud muy pequeña, 1 persona por día. Así crecía la iglesia del primer siglo. Dice el texto, verso 47, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia del Señor crecía en el primer siglo. Por eso es que, hermanos, al final no me alcanza el tiempo. Yo sé que muchos no van a alcanzar a ver esto porque están en una posición quizás incómoda, quizás un poco lejos,
pero vamos a analizar en esta noche el segundo sermón de Pedro, en Hechos capítulo 3. Para actualizarlos un poco con el contexto, Pedro y Juan van hacia el templo, dice que era la hora de la oración, y se encontraron en la puerta que se llamaba La Hermosa a un hombre pidiendo limosna. Ese hombre era cojo. Ese hombre estaba esperando dinero. Cuando Pedro y Juan se percatan de ellos, de él, en el verso 4, dice, fijando los ojos en él, le dijeron, míranos. Y él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. ¿Qué creen usted que esperaba recibir? Dinero. Eso era lo que estaba pidiendo. Dinero, limosna. Sin embargo, Pedro y Juan le dicen, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tengo, le dice Pedro, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Ok? ¿Qué pasó después? Tomándolo de la mano, dice, de la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Sabe cuántos años tenía este hombre de ser cojo? De nacimiento. Si usted le da vuelta la página a su Biblia, en Hechos capítulo 4, versículo 22, Hechos 4, 22, dice, este hombre, en quien se había hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años. 40 años sin saber lo que era caminar. Algo que para usted y para mí es muy normal. Digo, a veces uno, con toda sinceridad, por el afán de la vida, se levanta y puede que hasta se le olvide orar, porque lo despertó la alarma, de pronto, rápido, ¡pum! Me levanté tarde y apaga la alarma y de una vez se levanta y se va a bañar. No le da tiempo quizás de orar. Y uno se levanta y algo muy normal. Para este hombre no era normal andar. Imagine usted la clase de alegría que este hombre pudo experimentar después de 40 años o más de 40 años sin poder caminar, y ese día se le afirmaron los tobillos. Y por eso es que el escritor de los Hechos, que es Lucas, nos describe de esa forma en el verso 8, saltando, se puso en pie y anduvo. Entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Por supuesto, un milagro de esta magnitud no podía pasar desapercibido. Fue notorio. Dice el verso 9, todo el pueblo le vio andar. Y todo el pueblo le vio alabar a Dios. Y le reconocían. Yo creo que esto es importante que usted subraye en su Biblia, o por lo menos en su mente. Dice, le reconocían que era el que se sentaba a pedir limón a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Ok? Todo está bien hasta ahí, ¿no? Toda historia tiene su parte bonita, toda historia tiene su parte alegre. ¿Qué fue lo que pasó después? Bueno, vamos a encontrar del versículo 11 en adelante el segundo sermón de Pedro. Y en este segundo sermón, que hemos titulado Jesús, el siervo de Dios, encontramos dos puntos principales que Pedro quiere desarrollar con su audiencia. El primero, Pedro les va a decir que Jesús, ese Jesús, el siervo de Dios, fue glorificado, y en segundo lugar, que el siervo de Dios fue rechazado. Ve el versículo 11 y el versículo 12. Y teniendo asidos, el hombre que había recibido la sanidad, teniendo agarrados, asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones
israelitas. Otra vez, va a comenzar su sermón. Es como si quisiera llamar la atención de ellos. Óiganme, varones, lo que tengo que decir. ¿Por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o por nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este. Verso 13. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Hago pausa ahí, hermanos. Otra vez, al igual que en el primer sermón de Pedro, en Hechos 2, ¿cuál fue el texto que Pedro usó? Joel capítulo 2, la profecía de Joel. Nada hablaba la profecía de Joel acerca de Jesús. Hablaba del derramamiento del Espíritu y señales milagrosas, pero Pedro usó ese texto para hablar de Jesús. Ahora, note cómo Pedro, en esta ocasión, se aprovecha de este milagro, de esta sanidad que se le ha hecho a este hombre, una vez más, para comenzar a predicar de Jesús. Y esto es importante que usted y yo lo aprendamos. Cada situación en la vida, cada situación en nuestras vidas diarias, debemos acomodarla, debemos usarla para hablar con la gente acerca de Jesús. Pedro les dice a esta gente, oigan, israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen la mirada en nosotros como si por nosotros este hombre recibió esa sanidad? No, están equivocados. ¿Por qué? El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, en quien, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste se había resuelto ponerle en libertad. Si usted va tomando notas en sus libros, esta es la cuarta ocasión que Pedro los acusa directamente de haber negado a Jesús. ¿Sabe? Es interesante porque usted lee un versículo como este y usted se da cuenta de que Pilato realmente fue cobarde. Ya él se había decidido soltar a Jesús, no había encontrado en Jesús ningún delito. Sin embargo, fue tanta la presión de los judíos que él, como decimos popularmente, se lavó las manos y puso al pueblo a escoger: ¿a quién quieren ustedes? ¿A Jesús, rey de los judíos, o a Barrabás? Dice, ya Pilato había decidido soltar a Jesús. Sin embargo, ustedes fueron los que lo entregaron. Verso 14. Por cuarta vez. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se volviese un homicida. ¿Quién era ese homicida? Barrabás. Ellos prefirieron a Barrabás. Por quinta vez, verso 15, una vez más los acusa directamente: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual todos somos testigos. ¿Le resultan similares estas palabras a usted, hermano? Las ha dicho Pedro anteriormente, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es decir, por la fe en Jesús, verso 16, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él le ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había sido antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Verso 19. Así que, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan
de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él, es decir, Dios, envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Vamos a detenernos un momento, hermanos, ahí para avanzar un poco con esta presentación. Este sería más o menos, hermanos, el bosquejo. Recuerden que esta presentación siempre se las hago llegar, pero este sería más o menos los puntos que desarrolla Pedro en esta disertación. En primer lugar, les dice, Jesús, el siervo de Dios, fue glorificado. Versículos 11 al 13. Luego le dice que este Jesús, el siervo de Dios, fue rechazado. Le dijo, Dios glorificó a su Hijo. Sin embargo, ustedes lo rechazaron. Ustedes lo mataron. Y en tercer lugar, Jesús, el siervo de Dios, fue profetizado. Una vez más, Pedro va a utilizar lo que está a disposición de él, la ley, el Antiguo Testamento, para defender a Jesús como el Hijo de Dios. Una vez más, mis hermanos, Pedro no puede decir, vamos a Colosenses, vamos a Efesios, porque eso no estaba escrito. Entonces, ¿qué usa Pedro para defender a Cristo Jesús? El Antiguo Testamento. En el versículo 18, hermanos, vean lo que dice, una vez más. Pero Dios ha cumplido así lo que antes había sido anunciado por boca de sus profetas. Jesucristo había de padecer. Ahora, desde el versículo 22, Pedro comienza a enumerarles cada una de esas profecías que hablaban de Jesús. En el versículo 22, porque Moisés, ¿cuál es el primer profeta que está usando Pedro? ¿Alguien que me ayude? Moisés. Nosotros conocemos a Moisés como el intermediario, ¿no? Pero pocos lo mencionarían como un profeta, ¿cierto? Moisés fue un profeta. Dice Pedro, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Ustedes saben cuánto idolatraban los israelitas a Moisés. Para ellos Moisés era intocable. Para ellos la ley de Moisés era sagrada. Es decir, que algo que Moisés dijo era muy importante. No se podía negar. Por eso Pedro le dice, bien les dijo Moisés a nuestros padres. ¿Qué le dijo? El Señor nuestro Dios levantará profeta entre vosotros, como a mí, a él oiréis en qué? En algunas cosas. ¿Qué dice su Biblia? En todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿De quién estaba hablando Moisés? ¿Quién sería ese profeta? ¿Alguien que me ayude? Jesús. Fran, las tengo anotadas todas, no crea que no las tengo anotadas. Ahí están anotadas. A Jesús. Esto lo confirmó Jehová mismo en Mateo 17. Ustedes recuerdan, hermanos, ¿qué pasó en Mateo 17? ¿Recuerdan qué pasó en Mateo 17? Jesús tomó a 3 de sus discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y el otro, Juan.
Subió con ellos al monte y ahí se transfiguró. Cuando se transfiguró, apareció con él Moisés y Elías. Cuando Pedro vio a Jesús, a Moisés y a Elías, Pedro dijo, hagamos 3 enramadas. Es decir, hagamos 3 altares. Uno para Jesús, uno para Moisés y otro para Elías. Y en Mateo capítulo 17, en el versículo, vamos a ver, versículo 5, Mateo 17, 5. Cuando ya Pedro iba a hacer esos 3 altares, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Ok, en esa transfiguración aparecen 3 hombres muy importantes para los judíos: Jesús, Moisés y Elías. Pero una voz del cielo dijo, de estos 3, ahora a quien ustedes tienen que oír es a mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vean lo que dice Pedro una vez más en Hechos capítulo 3. Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Moisés habló de Jesús y los judíos no lo pudieron identificar. Contrario a eso, ¿qué hicieron? Lo mataron, lo negaron, lo llevaron a la cruz. Y Pedro no se anda por las ramas, así decimos en mi amada tierra, me disculpe. O sea, no se anduvo ahí con mentiras ni con adornándola, no, fue directo. ¿Sabe que a nosotros no nos gusta que nos hablen así directo? A nosotros nos gusta que nos digan ahí las cosas ahí, sí, con palabras suavecitas, que no nos duelan mucho porque nos resentimos y nos... No, Pedro le dijo, ustedes mataron a Jesús, ustedes mismos lo negaron. Ya Pilato lo iba a liberar. Él mismo, que no era judío, se dio cuenta que no era culpable de nada. Y ustedes, teniendo la ley, teniendo la escritura, habiendo escuchado a los profetas, lo negaron y lo mataron. Este Jesús fue glorificado por Dios. Pero no solo menciona a Moisés, también menciona a Samuel y a los otros profetas. Verso 24. Y de todos los profetas, desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado? También han anunciado estos días. Hermanos, es que estos judíos no tenían excusa para decir, no podíamos identificar a Jesús, no nos dimos cuenta quién era. No, ellos tenían evidencia. Dice Pedro, desde Samuel en adelante, todos los profetas hablaron de ese Jesús y ustedes no lo identificaron. Verso 25, vosotros sois los hijos de los profetas y son los hijos del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Cuál fue la razón principal por la que Dios envió a su Hijo a la tierra? Lo dice el final del versículo 26. Para que cada uno se convierta de su maldad. Eso no lo pudieron identificar los judíos. Que la bendición espiritual es para toda la humanidad. ¿Estamos bien hasta ahí, mis hermanitos? Vea usted lo que está predicando Pedro. Está utilizando la escritura del Antiguo Testamento para defender ¿a quién? Yo quiero que ustedes, por favor, me comenten en esta clase, hermanos. Estamos en confianza. Cero estrés, cero, relajémonos
y que participemos todos. Esta pregunta tan sencilla, ¿qué tenía que ver la sanación de ese cojo? Porque ese es el acontecimiento ahí. De eso es lo que el pueblo está asombrado, de la sanación del cojo. ¿Qué tenía que ver la sanación del cojo con la predicación de Pedro? ¿Ha mencionado Pedro hasta este momento algo relacionado con la sanidad del cojo? ¿Ha relacionado algo? Usó la sanidad del cojo para su predicación, pero él no está defendiendo al cojo, no está defendiendo la sanidad en sí, está defendiendo a la persona de Cristo Jesús. Y le dice, no es por nosotros que este hombre se levantó, no es por nuestros grandes poderes humanos, no, es por la fe que este hombre ha puesto en Jesús. Ahora, todo eso va a desencadenar un gran problema, uno bien grande, al punto de que Pedro y compañía fueron llevados ante el concilio. Fueron encarcelados, fueron incluso amenazados, fueron golpeados por esta sanidad. De eso vamos a hablar en un momento, pero igual que lo que hicimos la semana pasada con su primer sermón, en este vamos a hacer lo mismo. ¿Cuáles son las características de este sermón? En primer lugar, un sermón personal. Les habla directamente. Le dice, ustedes, varones israelitas, a ustedes les quiero hablar. ¿Por qué se maravillan de eso? En el verso 13 le dice, ustedes entregaron a Jesús, ustedes le negaron. Versículo 15 dice, nosotros hemos sido testigos de esto. Ustedes ven, han visto y conocen a este cojo. Es que ¿por qué se maravilló esta gente? 40 años, póngale, 35, 30, la cantidad de años que usted quiera, esos judíos habían visto a ese hombre cojo sin poder caminar, y ahora lo ven pegando brincos por todo lado. Era un completo asombro. Le dice, a él oiréis, dice el Señor. Luego a ustedes primeramente envió el Padre esa promesa para que los bendijera. Es decir, es una predicación personal. Usted tiene que tomarse la palabra de Dios personal, ya lo he dicho varias veces. Cuando usted y yo leemos en la palabra que Jesús fue a la cruz, usted tiene que entender que fue su culpa. Si nosotros entendemos y realmente nos sentimos mal de que Jesús haya ido a la cruz, es reconociendo que fue por nuestra culpa. No fueron los judíos los que lo mataron. No, nosotros también lo matamos. Debe ser una predicación personal. Pero no solo fue personal, también fue analítica. Pedro usó este milagro que había realizado para señalar a los hombres a Jesús, a quien Dios había glorificado. Una vez más, Pedro los pone a razonar. Dicen, ustedes ven a este hombre, era cojo, ahora puede caminar, ahora puede saltar, ahora puede alabar a Dios. Eso no es de sorprenderse. Eso no es para que ustedes se maravillen, porque por el nombre, es decir, por la autoridad de Cristo Jesús, es que este hombre ahora puede caminar. ¿Que no tienen razón suficiente? Permítanme un momento y les explico. Moisés dijo esto, Samuel dijo esto, los profetas dijeron esto. Nuestro Dios habló con Abraham y le dijo esto: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Es decir, los pone a razonar en la escritura que ellos tienen a su disposición.
¿Ok? En el nombre de Jesús le dijo Pedro al cojo, levántate y anda. Su nombre ha hecho fuerte a este hombre, dijo Pedro en el verso 16. Por el nombre de Jesús, este hombre está aquí delante de vosotros completo. Capítulo 4, verso 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, por sexta vez, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, completo. Es decir, los puso a razonar, los puso a pensar. Y ahorita vamos a ver en un momento, hermanos, a la conclusión a la que ellos llegaron. El sermón de Pedro, su segundo sermón, también fue bíblico. Fue bíblico. En 15 versículos que hemos leído, capítulo 3, versículo 11 al 26, 15 versículos, 7 veces hace referencia Pedro al Antiguo Testamento. Eso es, por lo menos, la mitad de su sermón. Pedro señaló a las profecías del Antiguo Testamento y luego señaló a Jesús para afirmar que él las había cumplido. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Yo no he venido a abrogar, dice Jesús, sino a cumplir la ley. Pero les digo que ni una jota ni una tilde de la ley pasará hasta que todo haya sido cumplido. ¿Cuándo iba a terminar la ley? Según lo que dijo Jesús. Cuando toda la ley haya sido cumplida. ¿Y quién fue el único que la cumplió? Jesús mismo. Es decir, que cuando Jesús mismo cumple la ley queda eliminada, queda abogada. Muy bien. Entonces, fue un sermón bíblico. ¿Qué más, hermanos? Fue un sermón simple. Simple pero poderoso en sus palabras. Pedro en este segundo sermón tenía solo en su mente o en su propósito una cosa: probar que Jesús era el santo, el justo, el príncipe de vida, el Cristo, el profeta prometido de Moisés, la simiente de Abraham, a través del cual todos somos bendecidos. ¿Me siguen en esta línea de entendimiento? Vean lo que les dijo: Jesús es el justo y el santo. Jesús es el príncipe de la vida. Jesús es el Cristo. Jesús es el profeta prometido por Moisés. Jesús es la simiente de Abraham. Todo eso ellos lo sabían, solo que no lo quisieron ver. Fue un sermón simple, pero poderoso en palabra. ¿Ok? Fue un sermón útil. ¿A qué me refiero con útil? Nosotros los predicadores, hermanos, tenemos la gran misión de que en nuestras predicaciones las personas puedan comprender cuál fue el propósito del por qué predicamos eso. Pues si yo les pregunto, ¿de qué prediqué el domingo? En la mañana, porque tuve la bendición de predicar también por la tarde. ¿De qué prediqué en la mañana? Todo es vanidad. ¿Qué quería este servidor? Que todos comprendiéramos que la vida consiste mucho más que las cosas materiales. ¿Ok? El propósito de Pedro era hacer de su sermón algo útil. Y para hacer algo útil le tenemos que decir a la gente lo que tienen que hacer. Pedro les dijo en el versículo 19, ¿qué le dijo? Arrepentíos. Otra vez, hermanos, y por eso yo trago tanto. Ve, aquí estoy tomándome mi propio tiempo para no pasarse, pero yo por eso tardo tanto, porque me detengo en estos no pequeños detalles, muy importantes detalles. ¿Qué tiene que ver la sanación de un cojo
y después decirles arrepiéntanse. La sanción del cojo no tiene nada que ver, pero sí lo que ellos hicieron, que anteriormente se los dijo. Ustedes negaron y mataron al santo y al justo. De eso es lo que se tienen que arrepentir. Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos. ¿Qué más? ¿Qué más dice el texto? Para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. ¿Encuentra usted algo similar, hermano, en este texto y en Hechos 2:38? ¿Qué dijo Pedro en Hechos 2:38 en su primer sermón? Arrepentíos y bautícese. Ahora en el capítulo 3, verso 19 dice, arrepentíos y convertíos. Es obvio pensar que el convertirse está relacionado íntimamente con el bautismo, porque luego en el verso 19 dice, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué es lo único que puede borrar nuestros pecados? Hechos 2:38. Y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. En esencia les está diciendo lo mismo. Les está diciendo lo mismo. Les está diciendo lo que tienen que hacer para ser salvos. No hay salvación fuera de Jesús. No hay salvación fuera del bautismo. ¿Cuál fue el resultado de su sermón? Identificó a los oponentes de la verdad. Vea lo que pasó. Aquí es donde vamos a continuar en el capítulo 4. ¿Qué pasó cuando Pedro predicó? Pero cuando uno predica, hay gente que le alegra y se emociona y se motiva, pero hay otra gente que se disgusta y le dicen a uno, hermano, usted está predicando por mí, lo está diciendo por mí, ¿cierto? Así le han dicho a los predicadores. Esa predicación tiene nombre y apellido, hermano. Usted está predicando por mí. No, vea lo que pasa. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Es decir, Pedro ni siquiera había terminado de predicar, todavía estaba hablando, y llegaron los sacerdotes con alguaciles, los saduceos, versos resentidos. Se tiene que señalar, subrayar esa palabra. Resentidos de que se enseñase al pueblo y se anunciase en Jesús la resurrección entre los muertos. Ellos no podían creer en la resurrección de los muertos. Y se resentían, se enojaban de que ellos predicaran de eso. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. ¿Cuál fue el resultado de esa predicación? Los mandaron a la cárcel. Ya usted qué bonito. Si usted supiera que hoy vamos a ir a predicar y nos van a echar a la cárcel, ¿se atrevería usted a ir a predicar? ¿Nos iríamos a la Walmart a repartir volantes, invitaciones, sabiendo que ahí nos van a echar a la cárcel? Bueno, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué otra cosa sirvió? Bueno, aquí está, ya lo tengo. Verso 4. No solo cosas malas pasan. Verso 4. Ese será el versículo de memoria para la próxima semana. Versículo de memoria para todos los que vengan, versículo de memoria. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. ¿Yo puedo oír un amén? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuántos se bautizaron el día de Pentecostés en su primer sermón? 3,000. Y ahora en su segundo sermón, ya el número dice había aumentado a 5,000. O sea, 5,000 menos 3,000. ¿Me siguen con la matemática? ¿Sí? Por lo menos 2,000 personas. No solo cosas malas, no solo... Pues algunos se van a disgustar, algunos no les va a gustar.
Pero vaya, hay otros que reciben la palabra y por eso es que hay que predicarla, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Aunque Pedro y Juan fueron enviados a la cárcel, muchos creyeron en su predicación y obedecieron. Es importante que usted note que cuando la palabra menciona en este texto creyeron, incluye todo lo que Pedro les dijo. ¿Qué fue lo que Pedro les dijo en el verso 19? Arrepiéntanse y conviértanse. Eso significaba bautismo. Así que cuando leemos aquí que ellos creyeron, significa que obedecieron lo que Pedro les dijo. Y el número de la iglesia crecía. Ya no habla ni de 100, ni de 10, se habla de miles en la carta de los Hechos. En el Nuevo Testamento, la predicación del Evangelio resultó en el crecimiento de la iglesia. ¿Sabe usted por qué nos ha costado crecer? ¿Sabe usted por qué nuestras congregaciones no han crecido como debieran? Falta de predicación. Cuando la iglesia, cuando los miembros nos proponemos predicar la palabra del Señor, la iglesia va a crecer. Claro, tenemos que tener en mente que algunos van a recibir nuestra predicación, otros no, otros se van a enojar, otros la van a recibir. Y lo peor que podemos decir nosotros en nuestra mente es: vamos a ir a predicar. No, a esa señora no le vemos, tiene cara como que nos va a decir que no. No, nunca hagamos eso. Al que menos uno cree, porque uno juzga por las apariencias, ¿cierto? No, ese señor tiene cara como que no, mejor a ese no le predico. Tiene cara de pocos amigos, mejor no. Y tal vez ese es el que está deseando ahí. Recientemente fuimos a visitar a algunas personas y entregamos unos presentes de parte de la iglesia. Y una señora, yo creí que me iba a recibir el regalo y me quedé con la mano ahí. No, gracias, no quiero. ¿Seguro que no? Pues gratis, es un regalo de parte de la iglesia de Cristo. No, gracias, no, está bien. Bueno, está bien. Pero a veces el que piensas que va a responder al Evangelio, no lo responde. Y al que tú crees que de plano, de fijo, ese no obedece. Son los más receptivos. Dios no nos envió a escoger a quién predicar, nos envió a predicar. Muy bien. Necesito avanzar, mis hermanos. Para terminar, por supuesto, haciendo una aplicación para nosotros de estos dos sermones, del Hechos capítulo 2 y Hechos capítulo 3, ¿qué podemos nosotros aprender para nuestras vidas? Bueno, casi que voy a tener que hacerlo leído. Quisiera tener más tiempo, hermanos, para desarrollar este concepto con ustedes. Pero bueno, la predicación edifica la iglesia. La predicación no solo edifica la iglesia, sino que la hace crecer. La hace crecer en conocimiento y la hace también crecer en número. En el primer sermón de Pedro, como ya lo dije, su primera palabra fue Jesús, su última palabra fue Cristo. En su segundo sermón, Pedro comienza hablando de Dios, o con Dios, o el Dios de Abraham. Y su contenido probó que Jesús era el cumplimiento de la promesa que ellos estaban esperando. Es decir, la predicación fue diseñada para convencer. Eso es lo que nosotros intentamos hacer con la predicación. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando vayamos predicando? No, gracias, yo soy católico. ¿Qué hace la mayoría cuando le dicen a uno? No, gracias, yo soy católico. Está bien. Vamos a respetarlo, muchas gracias. Y nos vamos. ¿Eso es lo que tenemos que hacer? No. A usted no le tiene que importar que le digan, yo soy católico. O yo soy testigo de Jehová.
Yo soy mormón. Oh, qué bueno. Qué bueno que es católico. Porque usted cumple los requisitos exactos para que le prediquemos. Vamos a convencerlo, eso es lo que hace la predicación. Vamos a convencerlo con la palabra de Dios que usted está en un error. Que no porque seas católico, mormón, protestante, calvinista, nada de eso vas a ser salvo. Vamos a convencer a las personas con la palabra de Dios qué es lo que necesitan hacer para recibir salvación. ¿Me siguen, hermanos? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo otro que hace? La predicación nos satura de la Biblia. En el primer sermón de Pedro, casi la mitad de su predicación fue citas de la Escritura, de principio a fin. En su segundo sermón, que usó Pedro, la Escritura del Antiguo Testamento, citó a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Samuel, todos los profetas. La predicación bíblica está basada y saturada de la Biblia. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos, que yo me pare aquí el domingo detrás de este púlpito, o cualquier persona, y comience a platicarles de cómo estuvo la semana? Viera que me fue muy bien, estuve en el Walmart, hice unas compras, y les empiece a platicar de mi vida pasada y cómo llegué a la iglesia, y les hable de un montón de cosas que tal vez son importantes, que tal vez ustedes las ven atractivas, graciosas, pero al final no cité ni un solo versículo. Es más, pasé al frente y ni siquiera te traje la Biblia. Eso no es predicación. Predicación tiene que ser basada en la palabra de nuestro Señor. Amén. Muy bien. ¿Qué más? Se niega a silenciar o a comprometer la autoridad de Dios. Igual, si yo me paro detrás de este púlpito el domingo y les digo, hermanos, ustedes tienen que hacer esto, yo les declaro, yo les ordeno que bajo el poder mío, ustedes van a hacer esto y eso. Palabras huecas, vacías. Nuestra predicación tiene que ser basada en la Biblia, pero eso significa darle la autoridad completa a Dios. Yo no les puedo decir que mi cobertura les va a cubrir. Por favor, hermano. Mi cobertura les va a alcanzar hasta sus hogares. Eso no existe. Tal cosa no existe. Tenemos que darle autoridad, perdón, al Señor. ¿Qué haremos? Esos hombres preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué le dijo Pedro? No sé. ¿Qué creen ustedes? Hagan ahí cualquier cosa. Hagamos una oración. Hagamos una oración de fe. Pedro no les dijo sus propios pensamientos, sus propias ideas, les dijo la voluntad de Dios. Arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesús. Al cojo, ¿qué le dijo Pedro al cojo? En el nombre de Jesús, levántate y anda. Cuando lo interrogaron, ¿con qué poder o con qué autoridad o nombre has hecho esto? ¿Qué contestó Pedro? Veámoslo en Hechos capítulo 4, versículo 7. Ellos fueron llevados a la cárcel y ahí les preguntaron, verso 7, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ellos quieren una respuesta. Quieren saber cómo el cojo se sanó. ¿Bajo qué autoridad, bajo qué poder ustedes hicieron eso? Bueno, Pedro
Le dice, puesto que ustedes nos interrogan acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera ese haya sido sano o sanado, sea notorio a todos vosotros, verso 10, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Quieren respuesta? ¿Bajo qué poder, con qué autoridad, bajo qué nombre hicimos eso? En el nombre de Jesucristo. Ese mismo que ustedes crucificaron, ese mismo que Dios resucitó, el que está ahorita a la diestra del Padre, Él es el que predicamos. Después de amenazarlos severamente a que no hablasen a nadie de ese nombre. Yo quiero llegar hasta el final de esto, hermanos. Hoy me les voy a robar un par de minutos más. Créanme que ya vamos a terminar. Este Jesús, verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya eso debía ser claro y suficiente para ellos, pero no lo fue. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, presta atención a esto, y sabiendo que eran hombres sin letras del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, vieron la valentía de ellos, vieron la forma en que hablaban y dijeron, son hombres maleducados, no tienen educación, son hombres sin letras, simples pescadores, y hablan también. Y lo reconocieron que habían estado con Jesús. Y dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Es decir, como, vamos a sacarlos, los vamos a poner aparte, y hicieron su reunión ahí. ¿Y qué decían en la reunión? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque es cierto, la señal manifiesta ha sido a todos por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Qué vamos a hacer? La sanidad es obvia, fue hecha delante de todas las personas, es notorio. Dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuál es este nombre? El nombre de Jesús. Vamos a amenazarlos para que los vamos a dejar libres, y los vamos a amenazar para que cuando salgan de aquí ya no prediquen más de ese Jesús. ¿Ok? ¿Qué pasó después? Y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Sí, dijeron Pedro y Juan. Sí, está bien. Vamos a hacerles caso. Sí. No, ¿qué dijeron? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, oigan, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Hermanitos, hagámonos esta pregunta todos hoy. ¿Es necesario o es más importante para nosotros obedecer a los hombres o obedecer a Dios? ¿Es más importante que usted le obedezca a su esposo o que le obedezca a Dios? Decía un hermano, es que la palabra del Señor dice que yo debo sujetarme a mi esposo. Entonces, como mi esposo de pronto se queda dormido el domingo, pues no vamos a la iglesia porque yo tengo que ser sujeta a él, y si él no va, pues yo no voy. Pero se olvidan que el texto dice, sujetas en el Señor. Si su esposo no quiere venir a la iglesia o se quedó dormilón, se va a tener que arreglar él con el Señor. Usted vístase, alístese y véngase para la iglesia a adorar a su Dios. La única, y esto lo digo yo, no tengo no un versículo explícito que lo dice, pero lo saco por conclusión. La única forma
o la única manera en la cual usted no debe sujetarse a su marido es que su marido se oponga al mandamiento del Señor. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. Si su esposo se va al infierno, pues decisión personal. Dice Pedro, nos dice Pedro a todos en esta noche, ¿es necesario, es justo obedecer a los hombres antes que a Dios? La respuesta es no. Por eso en el verso 20 le dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, no nos vamos a callar. Esa orden que nos están dando no la vamos a cumplir. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a obedecer al Señor o vamos a obedecer a los hombres? Yo creo que la respuesta para todos es obvia. Les voy a dejar con esta última diapositiva, hermanos, que se las haré llegar también por el WhatsApp. Ustedes la pueden analizar, donde podemos ver que en sus dos predicaciones Pedro incluye el plan de salvación. Hechos 2:21 decía, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. En su primer sermón, Pedro probó cómo invocar el nombre del Señor. En su segundo sermón, Pedro probó o dijo cómo invocar el nombre del Señor para ser salvos. Toda predicación debe llegar a eso. Si no, no es bíblica. Por eso es que las predicaciones edifican su gloriosa iglesia. Ese ha sido el tema de esta noche. La próxima semana, Dios mediante, iniciaremos con otro tema. Siempre el tema general de la iglesia, pero otro tema de importancia para nosotros. Amén. Si no tienen preguntas o comentarios, vamos a despedirnos. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar, y por la eternidad